Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este estudio de 1 Timoteo. Ahorita vamos a continuar con la sección que va del capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. Entonces, si tienes una Biblia ahí, acompáñame. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Padre, gracias porque tú nos encomendaste este glorioso evangelio a través de Pablo, que Pablo pudo esparcir cuál era tu ley en verdad y pudo llegar a convertir a miles de personas, que esto sigue y sigue avanzando y ha llegado hasta cada uno de nosotros. Y si no ha llegado, Padre, que llegue a través de cada una de estas escrituras, que tú puedas ser aquel que está atacando nuestros corazones, atacando nuestro orgullo, de modo que podamos dar una vuelta. Padre, ayuda a que si nos vemos como pecadores, que podamos voltear a verte también a ti, como un glorioso Dios, como el bendito Dios, con su glorioso evangelio, que va llevando a todas las naciones. Padre, ayúdanos en esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahorita continuamos con nuestro estudio de 1 Timoteo. Tenemos frente a nosotros una de las cartas pastorales, 6 capítulos dirigidos a Timoteo y a la iglesia de Éfeso. Éfeso siendo la cuarta ciudad más grande en su tiempo, en Asia Menor, siendo también la capital romana de la provincia que ellos tenían en ese lugar. Y es también una capital de comercio. Es también una capital donde Pablo predicó por 3 años sin parar, con lágrimas, predicó a gente y se convirtieron, y todo está bien, pero también es una iglesia que es joven y que está siendo atacada por malos maestros. Entonces esta iglesia joven que vio la predicación de Pablo tan de cerca, no está durando. Lleva aproximadamente 15 años y se está rompiendo, y ahora está enviando también a Timoteo. Hubo un punto en el cual, en Hechos 20-28, él estaba hablando a los ancianos de Éfeso y les estaba diciendo cómo es que tenían que predicar. Y sin embargo, ahorita, esta iglesia rápidamente está surgiendo malos maestros. Ahorita estamos en el año 63, aproximadamente. Y aún así, es así de grave. Y este joven, Timoteo, tiene que llevar a esa iglesia una buena doctrina, la misma que está predicando Pablo. Podemos resumirlo también de la forma en la que lo hizo Pablo en Hechos 20-28. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Está Pablo predicándole a los ancianos de Éfeso, está incitándolos y está diciéndolos, primeramente, miren por vosotros. Primeramente tienen que checar ustedes dónde están, y tienen que checar después por todo el rebaño. Está comparando a estas personas con un rebaño de ovejas que necesitan ser apacentadas. Apacentadas significando que tienen que cuidarlas, tienen que darles de comer, tienen que llevarlas a los pastos y atenderlas para que ellas puedan estar sanos. Y dice la razón es que es la iglesia del Señor. No solamente ellos fueron puestos y no se pusieron a sí mismos, sino que fueron puestos por Dios. También están apacentando la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Ese es el peso que tiene, y quiere que lo vean esto de tal manera que puedan ver que ellos tienen que ver el peso de su trabajo y ver la gloria que también trae consigo mismo. Es la iglesia de Dios, y dice, ellos tienen que cuidar porque hay una amenaza. Versículo siguiente, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán el rebaño. Entrarán en medio, se van a escabullir y van a entrar y van a estar en medio de ellos lobos y también de vosotros mismos. Dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Estas cosas perversas que van a estar hablando constantemente las personas dentro de la iglesia aún son otras doctrinas. La forma en la que viene en 1 Timoteo es: estas personas están hablando diferente doctrina a la cual estaba predicando Pablo. Y entonces él los está incitando a que prediquen todo el consejo de Dios, sin dejar a un lado nada. Y les está diciendo, tienen que ver por vosotros mismos. También, ¿sí? Se levantarán lobos, se levantarán también de ellos mismos, y les recuerda entonces su ministerio después. La forma en la que estaba Pablo. Pablo estuvo con ellos 3 años, estuvo con ellos predicando con lágrimas y no temió dar todo el consejo de Dios, no temió decir toda la palabra, aun cuando era perseguido por los judíos como si estuviese diciendo mentiras. Cuando hubo dicho estas cosas, entonces, dice el versículo 36, se puso de rodillas y oró por ellos. Y entonces los está encomendando al Señor. Está diciéndoles, tienen que tener la responsabilidad de las almas. Y está diciéndoles, ese trabajo solamente lo pueden hacer si es con Dios. Y esta misma iglesia, este cargo se le está dando a Timoteo. Es una carta ocasional porque está yendo en contra de problemas. Es una carta que está respondiendo a una necesidad que existe en ese momento. Y también es una carta que está siendo dirigida a Timoteo con una urgencia muy grande. A diferencia de otras cartas de su momento, que comenzaban con un saludo y con una bendición, esta carta se salta esa parte y pasa inmediatamente al contenido del texto. Porque hay una urgencia, dice, de que Timoteo mande a los maestros que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, sino que tiene que concentrarse él en ir en contra de la mala doctrina y también tiene que concentrarse en ir con una buena doctrina, guardándola con su vida y con su enseñanza. O en otras palabras, como dice 1 Timoteo 3, versículos 15, Pablo está enviando esto para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y agregando esto a lo que venía en Hechos, también es la iglesia del Dios viviente. También Dios habita en ese lugar. Y también es una columna y un baluarte. O una columna haciendo referencia a un pilar que está sosteniendo algo. Y un baluarte a un fundamento. Y ese fundamento es la verdad. Es una casa también. Y entonces en esta casa no pueden existir mentiras. Tiene que habitar Dios. Y tiene que ser también una lumbrera que esté mostrando la verdad a todos los demás. Y, sin embargo, el rol se ha caído. El rol de los maestros ha perdido importancia. El rol de la autoridad tiene que volver a sembrarse y tiene que volver a crecer y tienen que haber nuevos maestros que enseñen de forma apropiada. Y Timoteo es un primero enviado aquí. Tiene una autoridad que es impuesta por Pablo, que es impuesta por Dios, pero también ese mismo como llamado de Timoteo proviene del peso que tiene el lugar, la iglesia. El peso que tiene, que la misión que ellos tienen que lograr como hermanos, como líderes, es representar cercanamente quién es Dios, de modo que otros lo puedan ver y delante de toda la congregación, en ejemplo y en verdad, en palabra y en acción, que puedan ver que Dios está ahí. Porque hay una escasez ahorita de conocimiento. Dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y menciona en el versículo 1 de ese mismo capítulo, es conocimiento de Dios el que estaba faltando. Hay falta de discípulos que hagan cosas con propósito.
cuando deberían de ser una nueva raza. Deberían de estar separados del mundo, dice 1 Corintios 10, 32. Y entonces nos indica una serie de cosas. Tenemos que aprender cómo comportarnos. Tenemos que aprender como congregantes también qué es la buena doctrina. Tenemos que aprender qué esperar de los líderes. Tenemos que aprender qué necesitamos que nos enseñen. Y aquí tenemos la serie de cartas que tienen el mayor conjunto de teología pastoral que existe en todo el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que escuchar esto porque hay una urgencia. Como vimos, la carta comienza de forma apresurada. Y también nos invita entonces a abrazar esta misma doctrina. Y como dice Gálatas 1, versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que la perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces nos está invitando a abrazar esta carta y a abrazar el evangelio de Cristo. Una mala doctrina es aquella que es otro evangelio y pierde gente. El problema de la mala doctrina es que por escasez, por falta de predicar todo el consejo de Dios, están alejando a gente y están teniendo repercusiones que son eternas. Y tenemos que verlo de esta misma forma. Entonces, primeramente, hay que temer. ¿Cuál es el rol de un líder? Primeramente, es temer predicar algo más. Hay líderes que estudian horas y horas y horas durante toda la semana porque necesitan dar exactamente lo que Dios está predicando aquí. ¿Sí? Se están preocupando porque la palabra tiene que ser dada exactamente de la misma forma en la que Dios la dio. Y no otra cosa, no una mala interpretación, no ideas que provienen de Él, sino aquello que Dios nos ha entregado seguramente a través de esto. Ya. Segundo, tienen que temer fines egoístas. Tienen que tener miedo de cualquier fin egoísta que puedan tener. Aquí dice el versículo 7, ellos querían ser maestros de la ley. Sin embargo, la forma en la que puede suceder es que aún siendo líder, aún estando enfrente a una congregación, aún hablando constantemente de la palabra de Dios, puedes estar predicando el evangelio, pero puedes estar alejado completamente de Dios. Dice Pablo en 1 Timoteo 9, versículo 27, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo hablado las mismas palabras de Dios para otros, yo venga mismo a ser eliminado. El golpeo mi cuerpo no es algo literal, sino algo de disciplina que constantemente tiene que estar analizándose y poniéndose a sí mismo como humillado, de modo que no pueda ser perdido él también, mientras está llevando a otros por el buen camino. Entonces, 1, tienen que predicar la palabra. 2, tienen que tener tienen que tener miedo de tener fines egoístas. Y 3, tienen que tener un buen fin, entonces, y una buena base. Entonces nos está diciendo también 1 Timoteo que ellos tienen que buscar el amor proveniente de una buena conciencia, de una fe no fingida y de un corazón limpio. Y nos menciona también 1 Timoteo 4, versículo 10. Por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos al Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ellos tienen que estar esperando a Dios también, y tiene que ser su fin entonces en trabajar, constantemente esforzarse, porque lo que quieren es que más gente sea salva, más gente venga al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2, versículo 4. Y no tienen que querer ser doctores, nada más por serlo. O tener ganancias, dice 1 Timoteo 6, 5, porque toman la piedad como fuente de ganancia, aquellos maestros. Y la idea del mandamiento de suma importancia es, entonces, dar a los falsos maestros y también dar a los buenos, de modo que puedan
enseñar correctamente y que puedan dar crecimiento, que es mandado por Pablo. El fin y el rol de Dios entonces se encuentra en ese amor que construye, ese amor que genera y cambia la palabra y cambia los corazones. Gálatas 3:5, el método de trabajo de Dios se encuentra en la misma palabra. Dice Gálatas 3:5, el Espíritu genera milagros por el oír con fe. El oír la palabra de Dios con fe. Ese es el fin, ese es el rol de un buen maestro. Y entonces aquí entra este pasaje. El punto principal del versículo 8 al versículo 11 es que para poder llegar a ese propósito de amor, primeramente tiene que haber una comprensión de la ley como fundamento del mensaje del Evangelio que muestra el pecado del hombre y que muestra la necesidad de una predicación correcta de la palabra. Timoteo tiene que llamar a una predicación muy diferente y muy diferente a la que tenemos también ahorita. La primera diferencia es su uso apropiado de la ley. Entonces, podemos interpretar esta ley primeramente como instrucción de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos leyes que eran rituales, teníamos leyes que eran legales y también teníamos la ley como palabra para definir el Pentateuco. Aquí está haciendo una referencia a todo, de modo que se vea como instrucción de parte de Dios. Toda la Escritura es útil para instruir, dice 1 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Entonces, esta palabra, ley, que es nomos, está haciendo referencia a todo lo que Dios ha puesto de forma escrita. Y tenemos que ver entonces que la ley está dirigida primeramente para pecadores, de acuerdo al Evangelio de Dios, y que la encomienda de llevar esta misma ley, así como dice el último versículo, se ha dado a pecadores también. De modo que se pueda ver la gracia y la misericordia de Dios, que todos están apartados de la buena doctrina, pero una vez que ven su condición de pecado, una vez que ven esta encomienda, entonces se ve la grande gracia de Dios. Y el primer ejemplo de esto es Pablo, que nos muestra eso del versículo 12 al versículo 17. Entonces, de la misma forma, todos los hombres tienen que aceptar su condición de pecado. Todos tienen que ver que para poder llegar a ver el Evangelio como glorioso y a Dios como bendito, tenemos que pasar primeramente por esta ley. Pero ¿cómo hará esto el hombre? ¿Cómo es que ve esto aquel que está yendo en contra de la misma ley? Y la forma en la que lo ve es a través de una predicación legítima. Es a través de enseñar la ley en el modo en el que fue escrita. Entonces vamos a ver 3 puntos de la ley. Primeramente, la bondad de la ley. Segundo, el público de la ley. Y tercero, la base de la ley. Primeramente, la bondad. Versículo 8 y versículo 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Lo primero que está abordando aquí el pasaje, en el versículo 8 y la primera parte del versículo 9, es el hecho de que la ley es buena. Pero para observarla de esta forma, tenemos que ver el uso que ha tenido la ley dentro de nuestras vidas. Este versículo asume que hay un mal uso de la ley, ¿sí? Y eso se anticipó desde el versículo 7, cuando dice que queriendo ser doctores de la ley, lo hacían sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero ahí hay un contraste, de modo que veamos que esa forma de ver la ley era una mala y ahora la que tenemos aquí enfrente es una ley buena, ¿sí? Entonces hay una forma de ver la ley que es mala y constantemente están estos malos maestros que están enseñando la ley de forma distinta, ¿sí? En Hechos 15, versículo 5, se levantaron unos fariseos, por ejemplo, y estaban diciendo que era necesario la circuncisión, que era necesario que se cumpliese la ley de Moisés. Estaban diciendo que necesitaban una apariencia externa, la circuncisión, la forma de comida
que hacía imposible, sin embargo, el vivir cerca de los gentiles, los cuales eran un pueblo por el cual tenían que ir y tenemos que ir también nosotros como iglesia de Dios. Y entonces esta ley es mala. Primeramente porque, uno, antes era una forma de ganar un lugar. Aún en muchas culturas es una forma de ganarse el cielo, de ganar algo a través de tus méritos y de tus acciones. Y ahorita también se ha modificado de modo que también es un medio por el cual yo sé que soy pecador, pero ahora estoy yendo en contra de eso y lo estoy contrarrestando con mis acciones. Estoy cambiando una acción mala por una acción buena, de modo que pueda ganar ese lugar también. Es una forma de revertir la culpabilidad, entonces. También se ve como una acción por la cual se consiguen recompensas. Sin embargo, es eso mismo que es la ley. El propósito que deberíamos de buscar nosotros debería de ser que cambiase nuestros corazones, y la ley no puede cambiar nuestro corazón. El hecho de que actuemos de una forma o de otra no cambia los propósitos que tenemos dentro, y no cambia si obedecemos o no a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces la ley por sí sola no puede santificar al hombre ni puede acercarnos más a Dios. Dice Romanos 8, versículo 3, la ley es débil para salvar, para liberar del pecado y de la muerte por la carne. Sin embargo, es necesaria y fue colocada por Dios para cumplir un propósito. La ley, dice Romanos 10:5, ¿podía haber justificado a alguien? Claro que sí. Romanos 10:5, la ley la dio Moisés y dice el que practica esta justicia que es de la ley, vivirá por ella. Sin embargo, también nos hace referencia a Romanos que no hay nadie que haga esto. No hay absolutamente nadie que pudiese. Entonces, se vuelve débil. Nos debe de poner a pensar entonces cómo es que esto no va en contra de lo que dice Pablo. El hecho de que es una ley buena, ir en contra de lo que menciona en Romanos 7, versículos 9 y 10, que trae consigo muerte. O Romanos 4, versículo 15, pues la ley produce ira. O Romanos 7, 12 y 13, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, y lo bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte. Entonces tenemos a dos Pablos. Un Pablo dentro de ese último pasaje que está mirando la ley como santa, y otro Pablo que está mirándola y está preguntándose, ¿esto vino a ser muerte para mí cuando era bueno? Un Pablo que está diciendo que es débil por causa de la carne, y otro Pablo que está diciendo que es santa. Y lo que sucede aquí es que tenemos un Pablo que está redimido, que está volteando para atrás, y hay otro Pablo en el pasado que está mirando esta ley como causa de muerte, está mirándola como si no fuese santa, y a través de eso está viendo él que él es un pecador. Y a través de eso surge este nuevo Pablo, que está redimido, que ha sido comprado por la sangre de Dios. Va en contra de esta ley, de modo que confirma su bondad. El Pablo anterior, porque él era malo, él cometía pecados constantemente. Y sin embargo ahora, sus ojos que generaban muerte antes, ahora miran vida. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos Pablos? Es un conocimiento. El conocimiento que hace la diferencia se encuentra en este capítulo de 1 de Timoteo. La diferencia es que no tienen el mismo conocimiento, porque dice el versículo 8, pero sabemos. Y dice el versículo 9, conociendo esto. Hay un conocimiento que necesitamos, todos, para poder ver a la ley como buena. Literal, un cambio de perspectiva completamente distinto. De modo que ahorita puedas ver la maravilla de la ley. Que puedas, como dice el Salmo 1, deleitarte en ella y meditarla
de día y de noche. Que puedas, como dice el Salmo 119, ver que es una luz para tus pies. Y mi pregunta es si lo estás viendo. ¿Cuál es la diferencia de conocimiento? El conocimiento es uno básico del porqué de la ley. Dice el versículo 7, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero dice el 8, conociendo esto, el uso legítimo de la ley. Legítimo, que significa, que se dice en griego nóminos, muy parecido a la palabra de ley, y significa literalmente la ley de acuerdo a la ley. El gran error de los maestros entonces es no reflexionar sobre el punto de la ley. El conocimiento básico es ver entonces que no fue dada para el justo. Ejemplo, dentro de la antigua Grecia, lo que sucedía mucho es que ellos veían filosóficamente la forma en la que podría ser un hombre bueno, ¿no? Y decían que esa misma bondad provenía de parte de él, de modo que él era una base para la ley misma. Y esto no está muy alejado de la forma en la que lo ve Dios. Gálatas 5:23 nos menciona, por ejemplo, el fruto del Espíritu y la forma en la que ninguna cosa de la ley va contra esto que acaba de definir como el fruto del Espíritu. Y entonces, si nosotros fuésemos perfectos, si nosotros tuviésemos ese fruto, no hay ninguna ley que vaya en contra. Si nosotros pudiésemos ser justos, seríamos una fuente de la ley, que no podría ser otra cosa sino justicia. Sin embargo, ningún hombre es así. Romanos 3, versículos 10 y 11 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La obra más sencilla que deberíamos de tener, la obra más justa también, dentro de ese pasaje, no hay quien busque a Dios. Tan solamente buscar a Dios sería esa buena obra, pero dice aquí no hay ninguno que lo realice. Se relaciona inmediatamente con Dios. Si no hay obras buenas afuera del hecho de que se realicen en búsqueda de Dios. Y cualquier obra que está fuera de la fe, dice Romanos 14:23, es pecado. No porque la obra en sí misma sea buena o mala, sino que el corazón y el sentido en el cual está orientada, alejándose de Dios, no es de acuerdo a lo que tenía planeado. La obra más justa que existe entonces sería buscar a Dios. Y otra cosa que realiza entonces la ley es que nos muestra que hay un estándar moral. Hay una sola persona que puede cumplir todo eso. Dice Jesús, hablándole a un discípulo que era rico, le dijo, no hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Y aquí entonces nos asume, hay un estándar moral que solamente se puede mantener siempre por Dios. Y de la misma forma entonces les muestro 3 propósitos que tiene la ley. Primeramente, es para lidiar con transgresiones y para restringir. Entonces, Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Fue añadida a causa de las transgresiones como una barrera, de modo que el pecado no continuase avanzando y de modo que se impidiese que la sociedad llegase hasta el punto en el que podría estar. ¿Sí? Nosotros no hemos visto la mitad de la maldad que hay dentro del corazón del hombre, sino que vemos que está detenido por la gracia de Dios, de modo que haya tiempo en el cual se puede llegar al arrepentimiento. Dice Romanos 1, versículo 24 al 32, un punto muy similar, hablando acerca del pecado que se forma en la gente que se está entregando a sí misma. Y es lo contrario, que entre más se va alejando de Dios, más se va entregándolos Dios a su pecado. Y entonces también tenemos una sociedad ahorita que, a pesar de que no es tan mala como podría serlo, cada vez está siendo más legal cada uno de los pecados que van en contra de Dios. Segundo punto, tenemos una ley
que es para enseñar lo que Dios requiere y para condenar. Primeramente, se coloca una ley como una restricción, pero al ser violadas estas normas por millones de personas diariamente, se muestra también el hecho de que nadie puede alcanzar todo lo que requiere Dios. Se muestra que el corazón del hombre está enfocado en otras cosas que no son Dios. Se muestra que, como dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. Y ese es un cristiano hablando. Ese es alguien que ha sido cambiado por el Espíritu y aún así, estando en un cuerpo que es de carne, continúa pecando y continúa sin poder detenerse en ciertos momentos. No que sea libre de pecar, sino que hay algo que lo está impidiendo por completo ahorita y que no va a ser liberado, dice Romanos 8, hasta que sea redimido el cuerpo completo también, hasta que tengan una nueva vida, que sea espiritual pero también sea física. Y entonces nos presenta Romanos 6:23, pero la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando no se cumple la ley, cuando se peca, se trae a sí mismo muerte. Y ambas señalan una necesidad de Dios y de un nuevo corazón que no esté muerto, de un corazón que no sea natural para el hombre, sino que sea proveniente del Espíritu de Dios. Entonces es una ley que condena a toda la humanidad. Es una ley buena, pero no son buenas noticias. Todavía hace falta una parte del Evangelio. Apunta a la necesidad del Evangelio. O Gálatas 3, versículos 22 y 23. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe de Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y entonces es estar encerrados antes de que fuese revelada. Es estar como esclavos de esa fe hasta que fuese revelada, y de modo que así funciona como un ayo o un tutor que nos está llevando de la mano para llevarnos a Jesús. De modo que una vez que estamos encerrados, la única salida está en la cruz. Y el tercer propósito es santificación. Una vez que hemos llegado a la cruz, una vez que hemos visto que somos pecadores, tenemos ahora un medio de conocimiento de Dios. La ley, la Torá, todo el Antiguo Testamento no para de existir y no para de tener una necesidad de que lo conozcamos y de que lo leamos porque ya llegó el nuevo pacto, sino que a través de ese podemos decir salmos como en Salmo 119, versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O el Salmo 1, versículo 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este conocimiento, sin embargo, no lo entienden todos. Estas 3 razones para la ley, 3 propósitos, no todos lo ven, y no todos tienen esa delicia ni esa meditación, sino que son solamente unas personas. Dice el pasaje, 1 Timoteo, pero sabemos, existen unas personas que lo conocen. Hay unos que observan a la ley con lo más básico de la ley, por qué fue hecha, y que viendo esto, viendo a quién está dirigida, la observan como buena. Ese es el público de la ley. El público de la ley, entonces, son transgresores de la ley. Porque nos menciona sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El público de la ley son los transgresores. ¿A quién está dirigida? Gente que no pondrá a cumplirla. Y es todo el mundo. El punto de este pasaje es que sea todo el mundo. Pablo coloca estos 15 adjetivos. Los primeros 3 pares hacen referencia a los primeros 3 mandamientos.
de Éxodo 20. Los 10 mandamientos están ahí. Los primeros 3 pares hablan acerca de acciones que son en contra del mismo Dios. 3 pares, cada uno que está formado por una escasez, por algo que le hace falta a la persona, y por una acción activa, por algo que está yendo directamente en contra, ¿sí? Entonces tenemos transgresores, que es anomía, que es cercano a nuestra palabra nomos, que es la de ley. Sin embargo, aquí habla, al poner la A, hace una referencia que hace una falta de. Son aquellos que no tienen ley, y por tanto, también son activamente los que son desobedientes. Al no poner atención a la ley, se actúa en contra de la ley. Segundo, tenemos un par que es impíos, que es aquellos que no tienen devoción a Dios y que no alaban a Dios, y por tanto, activamente son pecadores, que van en contra de él. Amartolos, que significa que fallan en blanco, o como al apuntar con una flecha en una dirección contraria. Tenemos el tercer par, que es irreverentes, que significa que carecen de santidad. Santidad haciendo referencia a algo apartado de Dios. Santidad haciendo referencia a algo que es singular, algo que es completamente diferente, y está, en este caso, el mayor ejemplo siendo Dios. Sin embargo, que no tienen un uso común, que no son ordinarios, sino que son para uso especial. Sin embargo, se convierten en profanos, que es un uso común, que son usados por todo el mundo, y no tienen nada especial. Y los siguientes, entonces, hacen referencia a la segunda mitad de los 10 mandamientos. La primera mitad haciendo referencia a Dios, y la segunda a relaciones con otras personas. Y nos menciona parricidas y matricidas, aquellos que asesinan a sus padres y a sus madres, que en la antigüedad era un pecado horrible, que ni siquiera era considerado que pudiese existir en Roma, por ejemplo. Era así de grande, de modo que tan solamente golpear a padres eran merecedores de muerte. Sin embargo, aquí va el punto de cada uno de esos mandamientos. Es que estamos viendo aquí a cada una de las versiones extremas de los pecados, de modo que podamos ver que estos pecados, estas listas no son solamente para aquellos que están bien relativamente en el pecado que están haciendo, sino aquellos que son lo más lejano que podríamos llegar. Abarca a cualquier persona. No es para que pienses que solamente si eres así de malo eso es para ti, sino que tú que ya agarraste la ley, tú que ya eres religioso, también puedas ver que tú estás en el mismo grupo que cada uno de ellos. En la lista entonces están parricidas y matricidas, los que carecen y van por completo en contra de sus padres, de cualquier persona, aún sus familiares. Están los homicidas, que van en contra del mandamiento de no matar, que es literalmente terminar con una imagen de Dios dentro de la tierra. Están los fornicarios y los sodomitas, que son las versiones extremas de los pecados sexuales, ¿no? Fornicario, que proviene de la palabra griega pornos, que es de donde sale la palabra pornografía, y que es cualquier acto sexual ilegítimo. Y sodomitas, que es arsekonoites, que es aquel que se involucra en una actividad sexual del mismo género. Y entonces esos dos muestran extremos del adulterio, muestran extremos de ese mandamiento que hace referencia a perversión sexual, porque son egoístas y son aquellos que van en contra de su naturaleza, dice Romanos 1, que en un momento lucían también normal en su tiempo, la homosexualidad como algo completamente normal, así como hoy en día. Y sin embargo están yendo obviamente contra naturaleza, porque no está en la forma en la que fueron creados. Están los secuestradores, que son aquellos que roban de forma extrema, porque están robando literalmente las vidas de personas. Mentirosos y perjuros, que es una referencia que es un falso testimonio en contra de Dios, no una mentira cualquiera. Es una mentira a Dios, un juramento que se hizo con Dios
de modo que se le mienta a aquel que lo conoce todo. Y esto lo encierra Pablo para hacer referencia a todos los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, terminando con y cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio. Y entonces, si les digo a ustedes, literalmente, el modo en el que lo está haciendo esto es de modo que veamos que aquellos que están dentro de esa lista son los únicos que pueden ver a la ley como buena. Deberían de preguntarme por qué. ¿Sí? Si dice Santiago 2:10 que todos están dentro de esta lista, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Entonces cada uno de nosotros estamos siendo transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, pero no todos estamos viendo la ley como buena. Pero hay unos que sí. Comienza el versículo, pero sabemos. Y eso no solamente hace referencia a Pablo y Timoteo, aunque directamente está haciendo referencia a ellos dos. Pero todos aquellos que son buenos maestros, que están enseñando la buena doctrina, está haciendo referencia a ellos. Está haciendo referencia a aquellos que ven a la ley como buena, que están dentro de ese mismo público. Porque hay una diferencia muy grande entre esta lista de pecados y la que se encuentra en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, o Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. La forma en la que está hablando ahorita no es con el mismo propósito. En 1 Corintios está hablando y termina en el versículo 11 diciendo: pero estos eran algunos de ustedes, señalando que no pueden tener orgullo en su mal y que deben de ser entonces diferentes si han sido afectados por el Evangelio. Pero el propósito de 1 Timoteo es que mientras que muchos podrían mostrar esa misericordia de Dios a través de la palabra, pero ustedes eran así y ahora ya no lo son. Lo que está haciendo Pablo es que lo hace más personal. Pablo está hablando acerca de sí mismo. Pablo no está diciendo estos eran algunos, está diciendo este era yo. Entonces rompe completamente con su argumento. Y una vez que dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, dice, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice entonces, yo no hice nada de esto, porque las acciones vienen, me tuvo por fiel, Él, poniéndome en el ministerio, Él. Y yo lo único que hice fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Se está deshaciendo por completo de quién es Él, aun cuando podría decir muchas cosas buenas. Está diciendo: yo soy el primero en esta lista de pecadores y yo quiero que tú pertenezcas a esta lista también. La ley, de acuerdo al Evangelio, es para los transgresores y por tanto yo doy gracias, dice Pablo, porque Dios me fortaleció, porque Dios me mostró su misericordia, versículo 13, o versículo 14, me mostró su abundante gracia cuando yo era ignorante e incrédulo. Eso es personal para Pablo. Y lo debe de ser personal también para ti y para cada uno de los que va a escuchar. Entre más se conoce a alguien, más se conoce de su pecado. Y en una relación de matrimonio tenemos una persona que está conviviendo lado a lado con la otra persona día a día. Y hay constantes roces y peleas porque van viendo cada vez más cuán imperfectas son. Y tú, que has vivido una vida contigo mismo, deberías también verte así. Ver qué tan grande es tu pecado, y lo malo es que no hay muchas personas que lo hagan así. No hay muchos que vean y se digan a sí mismos que fueron culpables.
sino que se llaman buenos y se llaman orgullosamente, yo soy así. Y lo peor es que tú no eres el que más convive contigo. Dios, que está en todo lugar, Dios es el que más conoce cada una de las intenciones de tu corazón. Y que mientras tú le llamabas bueno y lo hacías con orgullo, Él estaba preocupado por saber, porque tú supieras quién eres. Y entonces tenemos este pasaje en la Escritura que dice, escucha, todos estos términos son nombres. Todos estos términos son quién eres tú. Quien no ha colocado la fe en Jesús, estos son quién eres tú. Y si eres un hombre que se llama cristiano, pero continúa haciendo esto y no conoce el arrepentimiento, hasta que este no sea tu nombre, hasta que este no sea la forma en la que tú te ves, no vas a poder recibir la misericordia. Y hasta que no veas tu condición de muerte, hasta que no veas como el hombre que estaba en la cruz junto a Jesús, que literalmente estaba experimentando una muerte, el horror del dolor, el horror de que ya sabía que le quedaban solamente unos minutos, hasta que no veas que así estás tú, entonces no podrás ser de Dios. Así que no lo detengas. Entonces concluyo que su respuesta es que todos aquellos que están en la lista y que van a voltear y van a ver esto como algo glorioso, son aquellos que pertenecen a la iglesia y que están en un lugar en el cual podrían ser llamados por Dios para enseñar. Entonces el primer punto para los líderes, para cualquiera que aspire por eso, para cualquiera que sea llamado, es que debe de ser salvo. Lo primero que busca entonces es su salvación. Su salvación es un motor. Es un motor para llevar el Evangelio. De modo que constantemente tiene esto en la mente. Los líderes primeramente deben ser salvos. Y no son aquellos que tienen habilidades específicas. No son aquellos que, como ellos, el error que tenían estos maestros no era que no conocieran cosas específicas de la ley. Era que no conocían lo más general en sus corazones. Y que no tenían entonces gracia, que no pueden hablar con esa misma gracia, que no pueden estar hablando con el objetivo que Dios quiere, que es amor y edificación. Hablan con vanidad, hablan buscando contiendas, andan buscando ganancias, 1 Timoteo 6, pero no hablan con un corazón limpio y una buena conciencia y una fe no fingida. O 1 Timoteo 6:12, la buena batalla de la fe. Pelea por la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Tienes que echar mano a la vida eterna. Tienes que literalmente sentir eso, de modo que puedas luchar por ella, por esta buena batalla. Que sea como Jesús dando testimonio frente a Pilato, en donde no se reprendió a sí mismo. Ahora, Timoteo, tienes que ser aquel hombre que no va a detenerse de proclamar. ¿Quién debe predicar entonces? Aquel que no se detenga. Y comanda entonces a hablar para querer una salvación. Comanda entonces a ver todo el consejo de Dios, de modo que puedan ver que es el único medio por el cual van a ser salvos. Y Pablo no se vuelve un ejemplo solamente en lo que está diciendo, sino se vuelve un ejemplo de la salvación que está predicando. Es un modelo en acciones y es un modelo de cómo es que Dios salva. Y eso debe de ser todo líder cristiano. Y cada uno tiene que dar un testimonio al mundo. Un cargo en la iglesia no es para gente orgullosa. Es para gente que está siendo llamada y que tiene que humillarse aún más que todos para que ninguno se pierda. Porque si lo hace con su fuerza,
es seguro que gente se va a perder. Pero si en vez de eso rinde su alma, y como Pablo dice, me golpeo a mí mismo, tiene esa disciplina, es tan serio y tan fuerte, y no se lo toma a ligeras, sino con lágrimas, conscientes del peso continuo, ese es aquel que es llamado a predicar. John Piper dice, 1000 sufrimientos enseñan a un hombre a predicar. Porque no es meramente exponer la palabra, sino es como dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado, que también es afligido, para que aprenda tus estatutos. Uno debe de ser reducido para poder experimentar la verdad. Y tienes que ver algo horrible en los corazones, y tienes que ver algo glorioso en la palabra. No solamente leer, sino experimentar esa verdad eterna en las palabras de Dios y comunicarlas de la misma manera. Y aquellos que odian a Dios, odiarán aquello que escuchan. Y aquellos que lo aman, estarán alabando cuando te están escuchando. Y aquellos que llegan por primera vez a escuchar esta predicación, van a ser llevados al arrepentimiento en lágrimas. Y serán sus ojos abiertos a un gozo que no proviene en absoluto de parte de ellos. Nada que ver consigo mismos, sino un gozo que sobrepasa todo dolor. Porque esta parte de la predicación, las implicaciones de la ley, son partes del Evangelio de Dios. Y hacen que sea un Evangelio glorioso. Y entonces tenemos el tercer punto. ¿Cuál es la base de la ley? Es según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Tenemos una tarea de evangelizar sin vergüenzas, porque este es el Evangelio de Dios, el glorioso Evangelio de Dios. La Biblia está llena de una realidad que sobrepasa todo lo que entendemos. Y entonces mi pregunta es esta: ¿estás experimentando esa realidad? ¿Estás acercándote a las Escrituras para ver realmente cómo es que tú eres? ¿Estás acercándote para ver cómo es que Dios quiere que actúes? ¿Cómo es que Dios quiere que seas como un líder? ¿O estás yendo con ideas extrañas? Con otro evangelio, con otra doctrina. Porque esta parte es fundamental para el evangelio. Dios tiene ojos más grandes que los de cualquiera de nosotros. Y Él está diciendo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Predicamos entonces la maldad de los hombres? Sí. Como un medio para que puedan observar la misericordia, versículo 13. Que puedan observar la gracia, versículo 14. Y la clemencia de Jesucristo como ejemplo para los que habrían de creer en Él, versículo 16. La ley no se separa entonces del Evangelio, sino que van de la mano apoyando el propósito del Evangelio de Dios, y es algo central que no es problemático, que no va en contra de nuestra fe, sino que la sostiene. El glorioso Evangelio de Dios es para los ojos que ven, que Dios es un Dios que salva gente que se ha opuesto a Él toda su vida, que estaba yendo en contra de su doctrina, que estaban yendo en contra de toda cosa sana. Y no digo que no haya gente que quiera abusar de esto, proclamando un evangelio que es completamente gracia, como un amor incondicional sin saber qué es lo que es un amor de verdad. O gente que se dedique a enseñar la ley de la misma forma en que ellos, abusando del juicio. Pero sí digo que hay miles que están viendo que hay una hermosura de Dios vista contra la pared de miles y millones de acciones horribles en el corazón de los hombres, y que cambian su corazón más que cualquier lista de reglas, y se encuentran de rodillas buscando comprender
¿Cómo puede existir un regalo tan grande? ¿Cómo puedes ser así? No es un conocimiento que se abra en nuestros ojos con argumentos. No es un conocimiento que se gana en discusiones. Es un conocimiento que se va endulzando poco a poco en las mentes de cada uno y que nos humilla hasta que decimos el Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Como Pablo, ahora tenemos dos seres en este lugar. Un ser pasado, que se está reconociendo a sí mismo como pecador, que está viendo la ley y está viendo de cara la muerte. Y un ser presente que ahora está viendo una ley buena. El primer ser es un transgresor y desobediente, irreverente y profano, impío y pecador. Y el segundo ser ahora nombra a Dios como el Dios bendito y al Evangelio como glorioso. Como Pablo, entonces, llevemos esta lista grande de pecadores y seamos los primeros que damos gracias por ella. Cierro con 4 aplicaciones para tu vida y tu evangelismo. Entonces, primeramente, hay que ver que la mala enseñanza es algo extremadamente importante. Son cosas pequeñas que tienen consecuencias eternas. Palabras vacías que tienen repercusiones que van a afectar a la vida de millones de personas. O versículo 19. Hacen que gente naufrague en cuanto a la fe. Que gente pierda vista. Que no se puede tomar entonces a la ligera el glorioso evangelio. No se puede tomar a la ligera cada una de estas enseñanzas, de modo que las perdamos de vista. 2. Hay que reaccionar entendiendo y mostrando desde este texto que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Que la ley como muerte abre nuestros ojos a la necesidad del evangelio. Que gente tiene que verse a sí mismo en la cruz, tiene que verse a sí mismo muriendo por todo lo que ha hecho en su vida. Que nadie se salvará. Y que tienes que dejar de estar enamorado de ti para poder enamorarte de Jesús. Y tercero, que la ley y la forma en la que has visto que actúa, esa sea una base para tu vida. Una base en la cual hay una necesidad constante de Dios. Una base en la cual no podrías entender nada de su gloria si no la tuvieras. Y que veas todo lo que vives ahorita, sea un mal momento o uno bueno, sea que estés en un momento de sufrimiento o estés disfrutando de algo con tu familia, que todo eso lo veas como una gracia sin igual. El mundo continúa roto, el mundo continúa corrompido y lo va a seguir por mucho tiempo. Si es que Jesús no viene mañana o en 100 años, continuará. Pero aún así podemos tomar mano de la vida eterna. Aún así podemos agarrarlo y sentirlo. Y tenemos que. Y un medio para verlo así se encuentra en esta visión de quiénes somos y de quién es Dios. Y la cuarta es, si el Dios bendito, el Dios bendito que creó un glorioso evangelio,
que trajo a uno de los pecadores más grandes que ha existido, a Pablo, y trae a pecadores en todo el mundo, a través de horrores y horrores. Entonces no pienses que no puede cambiar también tu corazón, o el de cualquier persona a la que tú le prediques. Y ora. Padre, gracias porque tú nos has dado una hermosa palabra, porque tú nos has dado tu ley y tu instrucción para nuestras vidas, porque a través de ella podemos ser restringidos de llegar a un mayor mal, porque a través de ella podemos ver que no somos suficientes con nuestras acciones, porque a través de ella podemos ver muerte, pero podemos voltearte a ver a ti en vida. Gracias porque tú nos ayudas a seguir conociéndote más y más y no tomar esto a la ligera. Padre, ayuda a que todos vean esto y sean cambiados, que lo podamos predicar de forma diferente y podamos ver que tú eres Dios y un Dios glorioso y tu palabra es hermosa. Padre, te agradecemos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.